Para mí es un privilegio, un honor poder compartir esta mañana aquí con la iglesia, la comunidad. Gracias por los pastores, la confianza que me dan de poder abrir la palabra y compartirla con ustedes en esta mañana. El título de mi sermón es ¿Destruye o serás destruido? No sé si las personas de mi edad recuerdan aquellas películas de Rocky Balboa, o a los más jóvenes el Karate Kid con Daniel LaRusso. Esas películas, dentro de su trama, siempre tienen algo, y es que el protagonista, que es el que espera que uno gane finalmente la pelea, primero recibe una paliza de su contendiente, ¿no? Es parte de la emoción de la película. Parece que ya va a perder, está ya con el rostro desfigurado, sangrando, está terriblemente golpeado, y pues uno está esperando que en algún momento haya un golpe de gracia, ¿no? En cualquier momento el protagonista saca un golpe especial y derrota a su contrincante, pero queda finalmente malherido, ¿no? Queda muy mal. A veces pensamos de la vida cristiana así, y hay cristianos que viven la vida cristiana como si fuera una continua derrota, paliado por sus enemigos, sus contrincantes, y como que esperando un golpe de gracia, como que algo suceda para que finalmente yo no viva una vida cristiana derrotado por el pecado, el mundo o Satanás. Lamentablemente eso sucede porque los creyentes no tomamos en serio la pelea que tenemos contra el pecado, el mundo y Satanás. Y la manera en que tratamos con nuestros enemigos espirituales es, no sé si entiendan la expresión acá, en Colombia decimos es con pañitos de agua tibia. O sea, como que no tratamos fuerte con el pecado, no tratamos fuerte con el mundo. Solo cuando la cosa está muy difícil hacemos algo drástico, pero habitualmente dejamos que el mal empiece a crecer. No lo quitamos de la raíz, no lo desarraigamos, y eso pues obviamente trae grandes problemas en la vida de los cristianos. El mal siempre hay que destruirlo desde la raíz. Hay que arrancarlo, porque si no, vuelve a brotar. Jesús enseñó esta verdad en una parábola muy conocida, aunque muy mal interpretada. En esa parábola, no es mi texto esta mañana, solo quiero citarlo en la introducción. En esa parábola Jesús dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Es una parábola de Jesús para mostrar las consecuencias de no desarraigar el mal totalmente. Cuando solo lo tratamos superficialmente y dejamos raíces allá, el postrer estado va a ser peor, como en el caso de las películas que les mencionaba anteriormente. Apaleados, desfigurados, muy golpeados, finalmente porque no hemos tomado en serio la lucha contra el pecado del mundo y Satanás. Nuestro texto para esta mañana es Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 5, así que los invito a que lo abran allá en su Biblia. Deuteronomio capítulo 7, vamos a estar considerando los 5 primeros versículos de este texto. Aquí encontramos que Moisés ordena a Israel que destruya a las naciones cananeas junto con sus altares,
y que no emparenten con ellos, para que no desvíen a las futuras generaciones hacia la idolatría y entonces finalmente Dios los destruya. Leo entonces para ustedes Deuteronomio capítulo 7 versículos 1 al 5. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. En los 3 primeros versos, Moisés da una orden explícita a Israel. Claro, es Dios hablando por medio de Moisés. Y da también el contexto de esa orden. La orden es radical. Cuando hayas sido introducido en la tierra de Canaán, dice: destruirás por completo a las naciones que están allá. El verso 4 comienza con un porqué, proveyendo así la razón de la orden. Y la razón es esta: si no lo haces de esa manera, finalmente esas naciones van a desviarte a ti y también van a desviar a tus hijos. Finalmente, pues Israel va a dejar de existir como nación. Y en el versículo 5, donde cierra nuestro texto, otra vez Moisés vuelve al mandamiento, pero lo aplica específicamente a los ídolos que adoraban esas naciones. Así que el texto comienza con un mandamiento, versículos 1 al 3, termina con un mandamiento, versículo 5, y en la mitad, justo en la mitad, versículo 4, nos da la razón. ¿Cuál es el gran tema de este texto? Bueno, la importancia de derrotar completamente a nuestros enemigos. Si no tomamos en serio esa lucha, entonces nosotros vamos a ser destruidos. Si no destruimos a nuestros enemigos, si no destruimos el pecado, a Satanás y el mundo, finalmente ellos terminarán por destruirnos. Vamos a orar y entramos a considerar el texto. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra que podemos abrir, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da entendimiento, ilumina nuestra mente, Señor, para entender la palabra. Y rogamos que a través de la meditación de esta mañana, en este texto de Deuteronomio, podamos entender qué tan importante, Señor, es tomar en serio la lucha contra nuestros enemigos espirituales. Al igual que el Israel de la antigüedad, que tenía un deber de desarraigar a estas naciones, nosotros también tenemos un deber, Señor, de combatir hasta la muerte contra el pecado del mundo y Satanás. Pero al igual que el Israel de la antigüedad, corremos el riesgo de, si no tomamos en serio este mandamiento, finalmente nosotros seamos desviados e incluso lleguemos a afectar a nuestras familias o iglesias. Ayúdanos, Señor, a comprender la seriedad de este mandato y aprender por medio de tu palabra cómo podemos cumplirlo. En Jesús oramos. Amén. Vamos entonces a considerar nuestro texto bajo 3 encabezados de acuerdo a las divisiones que les mencioné anteriormente. Versículos 1 al 3, el contexto de la orden. Nuestro título es ¿destruye o serás destruido? Primero, el contexto de la orden, versículos 1 al 3. En segundo lugar, la seriedad de la orden, versículo 4. Y en tercer lugar, las implicaciones de la orden, versículo 5.
Entonces, consideremos inicialmente el contexto de la orden. Versículos 1 al 3, volvámoslos a leer. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia. La orden es clara y explícita, y hay algo interesante. El versículo 2 dice que ya Israel las había derrotado. En el contexto del propio Deuteronomio es Dios quien les da esa victoria sobre esas naciones, pero aunque esas naciones están derrotadas, ahora hay que destruirlas del todo. No pueden dejar nada allá en la tierra de Canaán de estas naciones. Ahora, esto está enmarcado en el contexto de Deuteronomio, que en general son discursos de Moisés para la generación que va a entrar a poseer la tierra de Canaán. Recuerden ustedes, queridos hermanos, que la nación de Israel había sido sacada por Dios de Egipto, pero no había sido introducida por causa de su incredulidad. Ellos enviaron espías para reconocer Canaán. Los espías vienen y dan un informe, pero 10 de los 12 espías transmiten desánimo e incredulidad a Israel. Israel entonces finalmente no va a poseer la tierra prometida, tiene que ir al desierto a vagar durante 40 años. En esos 40 años mueren los adultos, y los que eran niños cuando salieron de Egipto ahora han crecido, son adultos, y ellos son los que van a entrar a poseer la tierra prometida. En Deuteronomio, Moisés le está hablando a esta nueva generación. Les está hablando desde la perspectiva de que ellos van a ir a entrar a la tierra que sus padres rehusaron poseer. Y en esos discursos que Moisés le da a la nueva generación, enfatiza que la permanencia en la tierra prometida va a depender de la obediencia de Israel a los mandamientos de Dios. Dios les va a dar la posesión. Dios va a pelear por ellos, Dios los va a asentar en Canaán, pero repito, entonces que Israel permanezca generación a generación en la tierra prometida está condicionado a que ellos cumplan o obedezcan los mandamientos de Dios. Así que Moisés toma tiempo suficiente para enfatizar la importancia de transmitir la fe de generación a generación. Mírenlo allá en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, textos bastante conocidos. Los leemos continuamente y se exponen comúnmente en las iglesias cristianas para hablar de la necesidad de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Este texto es el texto central del judaísmo, ellos le llaman el Semá, el escucha Israel. Mire lo que dice Moisés allá, Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Primer deber, amar a Dios. Yo debo amar a Dios con todo mi corazón. Pero el versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El deber de enseñar la fe a las nuevas generaciones para que Israel permanezca en la tierra prometida. No solo una generación, sino generaciones sucesivas. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, saturar a nuestros hijos con la palabra de Dios, prepararlos para que ellos conduzcan su vida en temor a Dios. Entonces Moisés viene hablándole a Israel de la importancia de la transmisión de la fe, generación a generación. En el texto que nosotros estamos considerando en esta mañana, Deuteronomio 7, Moisés continúa con esa idea y le ordena que destruyan a las naciones paganas junto con sus altares y que sus hijos no emparenten con los hijos de los paganos. La razón
Ahí claramente es que si no hacen eso, finalmente Israel va a ser desviado. Israel va a negar la fe en Jehová. En el capítulo 7, versículos 6 en adelante, que es el contexto posterior de nuestro texto, se va a enfatizar que Israel es una nación especial. Miren el versículo 6 del capítulo 7 y también vamos a leer el versículo 11 de esa sección que va adelante. Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El punto acá es que Israel debe distinguirse de las otras naciones. Versículo 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. En otro pasaje del Deuteronomio, Moisés va a decir que esos mandamientos que Dios le ha dado a Israel son la sabiduría de Israel. Leyendo y practicando los mandamientos que Dios da, entonces Israel se va a distinguir de las otras naciones. Si nosotros entonces vemos todo el discurso que Moisés viene dando en Deuteronomio, el hilo de pensamiento en estos capítulos es la santidad de Israel en la tierra prometida. Y esa santidad de Israel tiene en cuenta dos aspectos, o requiere dos obligaciones. Que Israel sea santo significa obediencia a los mandamientos de Dios, pero en segundo lugar significa separación de las naciones paganas. Israel se va a parecer a Dios en la medida que conoce y practica los mandamientos de Dios, e Israel se va a distinguir de las otras naciones porque son naciones paganas. Nuestro texto, Deuteronomio 7, 1 al 5, enfatiza este segundo aspecto, no el primer aspecto de obediencia, sino el segundo aspecto de separación, de vivir de una manera diferente a las naciones que rodeaban a Israel, de manera que fuera claro para todos que Israel era una nación diferente y que el Dios de Israel era un Dios diferente a los dioses que adoraban todas las otras naciones. La santidad es tanto positiva como negativa. La santidad, que es un deber nuestro como cristianos, consiste tanto en lo que debemos hacer como en lo que no debemos hacer o evitar. Y nuestro texto, insisto, tiene en mente lo que nosotros debemos evitar, ese deber de santidad. Observen cómo Pablo nos presenta este deber de santificación, tanto positivo como negativo, en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Gracias. Dice Pablo en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sigue en el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Note los mandamientos acá. Note los imperativos acá. Es despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Hay un deber negativo y hay un deber positivo. Cuando digo negativo, quiero decir cosas que debemos dejar de hacer, y positivo, cosas que debemos hacer. Negativamente, Pablo nos dice que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre. Nos está hablando a los cristianos. O sea que los cristianos todavía tenemos el viejo hombre, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, y hay un deber diario de despojarnos del viejo hombre. Y hay un deber diario de renovar nuestra mente y un deber diario de vestirnos del nuevo hombre. Entonces la santidad es tanto positiva como negativa.
En nuestro texto, en Deuteronomio capítulo 7, Israel estaba llegando a poseer la tierra prometida por causa de la promesa de Dios a los patriarcas. Dios los iba a colocar en esa tierra y Dios mismo iba a derrotar a sus enemigos inicialmente. Pero ahora que Israel iba a llegar a estar en la tierra, tenía la responsabilidad de permanecer en obediencia a los mandamientos de Dios y de separarse de las naciones paganas. Entonces noten el asunto. El asunto allá en el caso de Moisés y los israelitas es que iban a entrar a la tierra prometida. Dios les iba a dar esa tierra. Pero una vez que estaban en esa tierra prometida, ellos debían cuidarse de las naciones paganas. Tenían que hacer algo con relación a esas naciones para que finalmente no los contaminaran. De igual manera, nosotros, los cristianos, tenemos la responsabilidad de erradicar completamente el pecado en nuestras vidas. Ese es un deber que tenemos. No lo vamos a completar perfectamente acá en la tierra, pero sí a diario nosotros tenemos una lucha contra el pecado. Queridos hermanos, cuando Dios nos hizo nacer de nuevo por medio de su Espíritu Santo, destronó el pecado que reinaba en nuestro corazón. El pecado era amo y señor de nuestras vidas. Nosotros éramos esclavos de nuestro pecado. Pero gracias a esa obra poderosa del Espíritu Santo, el pecado fue quitado de ese trono, ya no reina en nuestras vidas, pero el pecado no fue erradicado por completo porque aún tenemos una naturaleza pecaminosa. Todo creyente tiene algo que se llama el remanente de pecado. Y si nosotros no estamos trabajando a diario para derrotar ese pecado que queda en nuestra vida, para destruirlo, entonces ese pecado nos va a destruir a nosotros. Y así va a ser hasta el día en que seamos glorificados, mientras estemos en esta tierra. Solo cuando seamos glorificados será desarraigado, será destruido, será quitado totalmente el pecado en nuestras vidas. Mientras tanto, cada día de nuestras vidas entonces nosotros tenemos que luchar contra el pecado. De manera que tenemos el deber de combatir contra el pecado, pues cualquier resto de pecado que dejemos, no importa lo pequeño que lo consideremos, vendrá a ser nuestra ruina y la ruina de nuestra familia y de nuestra iglesia. Observen estos textos del Nuevo Testamento que nos advierten con respecto a la importancia de erradicar, de luchar para que el pecado no esté en nuestras vidas. Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9. Y versículos 16 al 17, y también vamos a leer primero a los Corintios 5, 6 al 7. Comienzo con Gálatas 5, 7 al 9. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Note la advertencia del apóstol Pablo utilizando una ilustración, algo muy gráfico. Un poco de levadura leuda toda la masa. Conocen el proceso de la levadura, ¿cierto? Se hace la masa, luego se le echa un poco de levadura a la masa, se coloca en un horno húmedo para que finalmente la levadura entonces ocupe toda la masa. Pablo está diciendo eso del pecado. Pablo le pregunta a los Gálatas, ustedes empezaron bien, ¿a qué hora se desviaron? Y Pablo les dice, ¿saben qué? Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, el desvío final de los Gálatas no sucedió de un momento a otro, comenzó con un poquito de levadura que finalmente leudó toda la masa. Observen lo que Pablo dice entonces en los versículos 16 y 17, ahí en Gálatas capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Notan lo que está diciendo Pablo ahí? Andar en el espíritu positivamente y no satisfagáis los deseos de la carne negativamente. No le demos alimento a la carne.
La carne demanda, el pecado demanda, ¿o no? Y cada uno conoce su vida en particular, cuáles son las demandas de su propia carne, de su propia naturaleza pecaminosa. Si nosotros descuidamos ese deber diario de no satisfacer los deseos de la carne y de andar en el Espíritu, entonces finalmente la levadura ocupará toda la masa. Y en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7, Pablo utiliza la misma ilustración de la levadura y la masa, pero aplicándola a la iglesia. Y miren la advertencia tan impresionante que él da. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el contexto de 1 Corintios capítulo 5, Pablo le está dando la orden a la iglesia de que juzguen a alguien que estaba viviendo en fornicación. La iglesia no había hecho nada con relación a eso, estaba tolerando el pecado al interior, y Pablo les dice que si no lo hacen, finalmente un poco de levadura va a leudar toda la masa. O sea, lo que sucede a nivel personal también puede suceder a nivel de iglesia. Si yo a nivel personal no me limpio continuamente del pecado, finalmente el pecado va a ocupar toda mi vida. Y si la iglesia no toma en serio la santidad y permite que el pecado esté anidándose ahí, finalmente el pecado va a ocupar toda la iglesia. Ese es el deber que nos está colocando la palabra de Dios. Es la orden entonces radical que Moisés le da a Israel y tiene que ver mucho con nuestra vida cristiana. En segundo lugar, en nuestro texto de Deuteronomio, en el versículo 4 encontramos la seriedad de la orden. Volvamos a Deuteronomio 7:4 y veamos allá la seriedad de la orden. Es clara la orden, pero Moisés quiere darnos una razón, convencernos con relación a esto. Y el versículo 4 dice, porque, comienza con un porque, es decir, va a proveer una razón para el mandamiento, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Es una advertencia muy seria, ¿no les parece a ustedes? Mire, el texto inicialmente dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Esa es la primera parte de la advertencia. Si no tomamos seriamente la lucha contra el pecado en nuestras vidas, entonces finalmente nos va a desviar. Eso es grave, pero me parece más duro la parte final del versículo que dice, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. O sea, pensar en los enemigos es terrible, pero pensar en que Jehová sea nuestro enemigo es más terrible aún. Es una advertencia muy seria que entonces no debiéramos desestimar, no debiéramos pasarla por alto. En el contexto del pacto mosaico, del pacto de Dios con Israel, acá en Deuteronomio, la obediencia a esta orden de separación estaba ligada a la permanencia en la tierra prometida generación a generación. Si Israel no cumplía esa orden, Dios los iba a sacar de la tierra prometida, que fue lo que finalmente sucedió, hermanos. En la historia de Israel, Israel continuamente tuvo tratos con las naciones paganas, los contaminaban. Ustedes seguramente han leído el libro de los jueces, cómo había una lucha ahí por purificarse, pero finalmente Israel fue enviado al destierro. Fue desterrado, llevado cautivo por los asirios y los babilonios, porque no tomaron en serio esta orden de Jehová. Quizá pensaron que Dios nunca iba a cumplir esa amenaza, pero Dios sí cumplió esa amenaza. Eso en el contexto del pacto, antiguo pacto, el pacto mosaico, era la necesidad de que Israel se purificara, porque si no, sería sacado de la tierra prometida. Ahora, nosotros, los cristianos que estamos bajo el nuevo pacto, tenemos una salvación segura en Cristo. Y nuestro tema de las conferencias estos 3 días fue mostrar esa salvación segura en el eterno plan
del Dios Trino. Así que el asunto es este: para nosotros como cristianos no hay una amenaza de ser desterrados de la tierra prometida, porque Cristo obtuvo una salvación completa una vez y para siempre. Pero eso no significa que esta advertencia no tenga valor para nosotros. Mi punto es este: nosotros los cristianos estamos llamados a obedecer no para permanecer en la tierra prometida. No hay amenaza, porque Cristo cumplió una salvación perfecta, lo hizo todo por nosotros, pero nosotros sí estamos llamados a permanecer en obediencia, en gratitud a lo que nuestro Salvador hizo. Pero aún más, nosotros como cristianos estamos llamados a trabajar fuertemente contra el pecado en nuestras vidas, porque si no, ese pecado finalmente va a ser nuestra propia ruina y la ruina de nuestra familia e incluso la ruina de nuestra iglesia. Así que hay una importante lección para nosotros aquí, como familias cristianas, como iglesia de Cristo. La lección es esta: necesitamos separarnos de lo que es abiertamente pecaminoso e impío en nuestra sociedad. Y nuestra sociedad está caminando muy rápidamente hacia la impiedad. Y sé que es así, en Colombia es así, y sé que es así en toda Latinoamérica. Cómo nuestras sociedades están aprobando todo lo que es malo. Están llamando a lo malo bueno y a lo bueno están llamando malo. Y que entonces eso significa que cada día, y entre más avance nuestra sociedad en impiedad, cada día los cristianos necesitamos ser más radicales en nuestras convicciones para separarnos de lo que es abiertamente pecaminoso e impío en nuestras sociedades. De no ser así, entonces quizá nosotros no le demos la espalda a Dios, pero nuestros hijos sí. ¿Qué de la nueva generación? ¿Qué de la generación que viene detrás, que está siendo bombardeada por nuestra sociedad con tanta impiedad? Desde todos los flancos, desde todos los lugares, las redes, los medios, la universidad. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos si nosotros no tomamos el deber de instruirlos, pero también de separarnos de la maldad que hay en el mundo? Un cristiano que no toma en serio entonces la lucha contra el pecado, seguramente su cristianismo va a morir con él. Y una iglesia que no toma en serio estos mandamientos que encontramos en las Escrituras va a ser una iglesia de una generación. Muchas iglesias van y vienen, aparecen y desaparecen, porque no toman en serio esto, hermanos. Miren lo que Santiago dice en el capítulo 4, versículos 4 y 5, una advertencia muy fuerte. Santiago, capítulo 4, búsquenlo por favor en sus Biblias, versículos 4 y 5. Oh almas adúlteras. Mire esa expresión: oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, un creyente que está, como decimos nosotros, con un pie acá y un pie allá, un pie en el mundo y un pie y el otro pie en la iglesia, Santiago lo llama ¿qué? Adúltero. No es un cristiano tibio, no es un cristiano carnal, es un cristiano adúltero. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Cuál es el punto de Santiago? Bueno, en primer lugar, que no es posible estar con un pie aquí y otro allí. Si empezamos a coquetear con el pecado, empezamos a coquetear con el mundo, finalmente el mundo y el pecado nos van a destruir. Y en segundo lugar, que Dios es celoso con su pueblo. O sea, Dios va a combatir incluso con nosotros para finalmente lograr nuestra fidelidad. Y por eso en muchas ocasiones Dios nos va a pasar por pruebas.
Hay pruebas por causa del Evangelio, hay pruebas por ser fieles al Evangelio, pero hay pruebas que vienen por causa de nuestras malas decisiones o porque no estamos tomando en serio la lucha contra el pecado, el mundo y Satanás. En ese sentido es interesante notar que en el Nuevo Testamento se usa constantemente un lenguaje de pelea o batalla. ¿Lo han visto cuando leen el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento habla mucho de pelea o batalla. Una de las descripciones que más le gusta utilizar al Nuevo Testamento de la vida del cristiano acá en la tierra, del peregrinaje del cristiano en la tierra, es la ilustración de la pelea o de la batalla. Y con eso la Biblia nos quiere decir que estamos en combate continuo. Lamentablemente, la mayoría de cristianos vivimos es con la conciencia de vacaciones continuas. O sea, asumimos la vida espiritual como vacaciones, algo de descanso, de tranquilidad. No es así, mis queridos hermanos. Estamos en lucha, estamos peleando y nuestros enemigos no descansan, no duermen, están buscando destruirnos. Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y miren la resolución de Pablo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué resuelve Pablo hacer? Pelear contra la carne, pelear contra el pecado. Está consciente de que está en lucha y no de vacaciones. O este otro texto de Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Así que el creyente debe vivir con la conciencia de esa lucha constante, pues sus enemigos no descansan. Si no destruimos a nuestros enemigos nos van a destruir. Si no destruimos el pecado que está gobernando nuestra vida, entonces ese pecado nos va a destruir a nosotros. Deliberadamente, cada creyente debe decidir separarse de aquello que lo contamina. Deliberadamente, intencionalmente, debemos decidir separarnos de aquello que nos contaminan y que estorban en nuestro avance en la vida cristiana. Hazte estas preguntas. Cada uno de ustedes que están acá, háganse este tipo de preguntas. ¿Estoy avanzando o retrocediendo en mi vida cristiana? Haciendo un balance objetivo. Por ejemplo, con relación a hace 6 meses o hace un año, ¿cómo estoy en mi vida cristiana? ¿Hoy estoy más adelante o estoy retrocediendo? Otra pregunta, ¿hoy estoy más cerca o más lejos de Dios y de su pueblo? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Se ha ido enfriando? ¿Se ha ido apagando? ¿O estoy avanzando en esa relación con Dios? Hoy es más fuerte que nunca. ¿Cómo está mi relación con la iglesia? Porque cuando nuestros enemigos están ganando terreno, uno de los primeros síntomas evidentes es alejarnos de la iglesia, dejar de congregarnos, dejar de tener comunión con el pueblo de Dios. Y una última pregunta: ¿qué está estorbando mi crecimiento espiritual? ¿Qué? Bueno, podría preguntarse quién. ¿Por qué? Porque eso que está estorbando mi relación personal con Dios, mi crecimiento espiritual, puede ser una relación, una persona.
Relación, y no estoy pensando simplemente en relaciones amorosas, estoy pensando en una relación de trabajo, en una relación de amistad simplemente, de placer, de deporte. O puede ser una ambición, algo que yo ambiciono mucho y que mi corazón ha hecho de eso un ídolo, lo estoy persiguiendo con todas mis fuerzas. Se vuelve más importante que Dios, que mi bienestar espiritual, o por supuesto, un pecado que he dejado que anide en mi vida, que no he trabajado fuertemente sobre ese pecado y finalmente está ganando mucho terreno. Entonces, en nuestro texto nos presenta una orden clara y explícita, versículos 1 al 3, nos muestra la seriedad de esa orden en el versículo 4 y finalmente tenemos la implicación de la orden o las implicaciones de la orden en el versículo 5. Volvamos a Deuteronomio capítulo 7 y leamos el versículo 5, donde tenemos las implicaciones de la orden. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. O sea, aquí está la acción. Si en los versículos 1 al 3 tenemos la orden y la pregunta que se nos presenta en la mente, los versículos 1 al 3 es, bueno, ¿y cómo cumplo esa orden? El versículo 5 lo dice de manera tajante. ¿Y notan el lenguaje ahí cómo es absoluto? Aquí no hay tibieza, aquí hay firmeza. Dios les dice esto: destruyan, quebranten, quemen. ¿Qué mandamiento, no? Hay un sentido de totalidad, de radicalidad. En el contexto propio de Israel, el mandato de Dios es a destruir altares, a quebrar estatuas y a quemar esculturas de fuego. Dios les manda a destruir las imágenes de acera. Eran los ídolos que adoraban esas naciones. La adoración de esas naciones era una adoración terriblemente pagana, cargada de ritos sexuales. Y Dios les dice, destruyan. No dejen nada, porque si dejan algo, eso los va a contaminar a ustedes. Y les repito, cuando investigamos la historia de Israel, lo que aprendemos de esa historia es que ellos no desarraigaron, no destruyeron, dejaron algunas naciones por aquí o por allí. Como Saúl, que Dios le dice, ve y derrota, destruye a los amalecitas, y cuando vuelve, perdonó al rey y trajo lo mejor del ganado. Le trajo finalmente a él destrucción y destrucción al pueblo de Israel. Ahora, el punto es este. Nosotros, creo, ninguno de los que está acá hoy tiene estatuas en su casa. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo aplicamos ese mandamiento? Porque acá lo que dice es, si tienes una estatua, ve y rómpela, derríbala, quémala. Entonces, ¿esto ya no se aplica para nosotros? ¿Ya no tenemos ningún deber con este mandamiento? Evidentemente no, porque nuestros ídolos hoy son peores que los ídolos de Israel. Nuestros ídolos están en el corazón. Nuestros pecados están asociados a ídolos, a cosas o personas que nosotros atesoramos más que Dios. Y es más difícil entonces para nosotros que para Israel, porque Israel tenía ya una acera, un árbol sagrado, y estaba claramente identificado afuera, y simplemente vaya con un hacha, túmbelo y quémelo. Pero ¿qué de tus ídolos? ¿Qué de mis ídolos? Jehová, recordemos, es un Dios celoso y no acepta la adoración de otros dioses, tampoco acepta que traigamos las costumbres de los paganos a su adoración o nuestra manera de vivir. El pueblo de Dios debe parecerse a Dios. De manera que la santidad implica tanto la obediencia como la separación. Por medio de la obediencia a Dios mostramos al mundo cómo es nuestro Dios. Y por medio de la separación nos distinguimos del mundo. Cuando no nos separamos de las cosas que son abiertamente pecaminosas, cuando no desarraigamos el pecado de nuestra vida,
entonces la distinción entre un cristiano y un no cristiano se pierde. La distinción entre el pueblo de Dios y el mundo desaparece. Y en ese caso, como resultado, Dios no es glorificado, nosotros somos contaminados y los no creyentes ya no ven la luz del Evangelio brillando en nosotros. Así que nuestro texto presenta la necesidad de separación del pueblo de Dios y que tomemos seriamente esa lucha contra nuestros enemigos, específicamente contra el pecado, que lo busquemos, lo exploremos, que hurguemos en nuestro corazón para encontrarlos y sacar esos ídolos. Pablo le dice a los corintios en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 hasta el 7:1. Vamos a leerlo, búsquenlo en su Biblia por favor. 2 de Corintios 6, 14 en adelante. Segunda de Corintios 6, 14 en adelante dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y sé que habitualmente cuando leemos este texto pensamos en matrimonio, ¿no? Noviazgo, matrimonio, tiene que ver con eso, por supuesto, pero es más amplio que eso. Porque Pablo lo que está diciendo es: no tengamos asociaciones con los paganos que nos lleven a nosotros a pecar, cualquier tipo de asociación. Sigue diciendo el apóstol Pablo: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, dice Pablo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Solo Cristo nos puede ayudar en esta tarea, ¿o no? En nuestras fuerzas es imposible porque el pecado es más fuerte que nosotros. Es el enemigo con el que dormimos. Ni qué decir de Satanás y del mundo. Sin Cristo, nosotros somos como Rocky Balboa o Daniel LaRusso, golpeados, apaleados allá, y esperando como un golpe de gracia para derrotar al enemigo. Pero no tiene que ser así en la vida del cristiano. Porque Cristo no solo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, sino también para darnos una dotación, para darnos un equipamiento, para darnos una armadura, para darnos su Espíritu Santo, su palabra, para darnos la comunión con su pueblo, para que estemos equipados en la batalla espiritual. Así que un creyente que se arraiga en Cristo, un creyente que está cuidando su comunión con Cristo, un creyente que está amando a Cristo, es un creyente que va a tomar en serio la lucha contra el pecado. Y estemos seguros de algo: Cristo nos va a proveer las fuerzas necesarias para derrotar a nuestros enemigos. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, hermanos. Las tinieblas van a prevalecer. Y solo Cristo nos puede dar el poder para ser libres del dominio del pecado. Solo Dios nos puede sacar de las tinieblas. Es más, seguramente que hay personas que ni siquiera son conscientes que están en tinieblas, porque viven en el mundo y son del mundo. Solo Cristo puede alumbrar tu entendimiento para que veas las tinieblas que te rodean y puedas ser sacado de allá.
Y solo en Cristo, repito, queridos hermanos, nosotros como cristianos podemos vivir una vida de separación para la gloria de Dios y para el bien de los que nos rodean y también de nuestra propia iglesia. Este es un mandamiento serio. Lo que Dios nos enseña en Deuteronomio capítulo 7 es algo que debemos tomar con radicalidad, entendiendo que si nosotros no destruimos el pecado finalmente nos va a destruir a nosotros. Así que clamemos a Dios para que Él, por medio de su Espíritu Santo, nos dé cada día las fuerzas para luchar contra el pecado. Oremos. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra. Gracias por recordarnos qué tan seria es la batalla espiritual, Señor. Tenemos que ser conscientes de la lucha en la cual estamos, Señor. No dormir, sino estar velando, Señor. Vigilando nuestra propia vida para que el pecado no anide acá. Y, Señor, reconocemos que nuestras fuerzas son nada y que necesitamos de tu poder para derrotar el pecado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, de tu palabra, también por medio de la comunión los unos con los otros para que podamos avanzar en la lucha contra el pecado. Te lo rogamos en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén.